El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Los oyentes de Jesús estaban sorprendidos de su sabiduría. Tan joven y con tanta autoridad. La multitud estaba fascinada y los adversarios inmóviles, estupefactos. Cristo es la sabiduría misma encarnada de Dios. Él es Dios y Él es la gran señal que se anuncia desde el primer libro de la Biblia, en el Génesis, siendo Él el que aplastará la cabeza de la serpiente, siendo Él el significado, el adelantado, el representado de muchas, de cienes maneras en el Antiguo Testamento. Él es el que nos llama constantemente a la conversión. La reina de Saba hizo aproximadamente 3,000 kilómetros. Son los que separan Etiopía de Israel, para ir a escuchar los consejos de Salomón, porque ella quería vivir honestamente. Aquel duro corazón de los ninivitas cambió de vida, de corazón de piedra a corazón de carne. Hicieron penitencia cuando escucharon al profeta Jonás. Nosotros, a quien estamos escuchando, es la palabra misma de Dios, el Verbo, Jesucristo. Pero preguntémonos, ¿no nos estaremos acostumbrando tanto a los milagros, a la proclamación de los textos sagrados? ¿No me va a suceder como le sucedió a los coterráneos, a los coetáneos, de quienes el Señor se expresó tan duramente cuando dijo: es
esta generación es perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Nos hace falta fe. Estamos tan acostumbrados en este mundo que nos distraemos tanto y dejamos de levantar la vista a las realidades eternas. Vivimos incluso retando a Dios, tentando a Dios en nuestra soberbia y orgullo, cuando pensamos que merecemos explicaciones de los acontecimientos o incluso de las tribulaciones que son provocadas por nuestro mismo pecado. Y sabemos de memoria aquel insensato reclamo, imprudente y necio, cuando muchos dicen: si Dios existiera, no hubiese permitido tal o cual cosa. ¿Dónde está Dios a la hora de las tragedias? ¿Dónde está Dios en el momento de la desgracia? Y así nos envalentonamos. Y por ser una generación también demasiado pervertida, necia, insensata, falta de fe, por eso también llegamos a protestar y a renegar contra Dios. Yo creo que nos sucede algo muy similar en esta época posmoderna, donde son muchísimos los que nos hemos quizás enfriado tanto porque nos falta fe, porque vivimos buscando pruebas humanas, argumentos, y vivimos no solamente en ese plan o sintonía, sino que también llegamos a tal altanería que le queremos terciar el plan a Dios. ¿Cómo estamos tú y yo en este tiempo de la Cuaresma actuando? ¿Será que estamos buscando cómo agudizar el oído a estos mensajes que por puro amor y en este tiempo de gracia el Señor nos está dirigiendo? ¿Cuál es el tropiezo, la razón por la que no vamos en busca de esta sabiduría que se pregona por doquier en los 4 puntos cardinales del planeta, en todos los tiempos, y la queremos apagar, y la queremos bajar de volumen, o la rechazamos incluso obstinadamente por nuestro egoísmo? Es necesario que caigamos en cuenta que el que nos está hablando es el Verbo, la palabra de Dios, que puso su morada entre nosotros y que nos sigue llamando urgentemente a la conversión. La sabiduría puso su morada entre nosotros. Llegó a través de ese triclinio y ese asiento donde se nos sigue ofreciendo para que nos acerquemos a la escucha, a la obediencia y al amor. Ese asiento, ese trono, como la llamamos en las litanías lauretanas, es María, por medio de la cual ha venido la infinita sabiduría. ¿Qué esfuerzo estamos dispuestos a hacer tú y yo ahora, en esta 40ª de preparación a nuestra Pascua? Nos hemos puesto a pensar que la vida es un recorrido muy similar a la Cuaresma, donde tenemos que ir buscando a Dios cada día, porque se aproxima el día en que nos hemos de presentar ante Él. La reina de Saba levantó sus agustos pies
desde Etiopía hasta Israel, 3.000 kilómetros aproximadamente, para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Y tú y yo, cuánta pereza, cuánta holgazanería para ir a encontrarnos con Jesús en la Eucaristía. Cuántas veces tenemos que ir a empellones a la Santa Misa, incluso del domingo, un día a la semana. Ya no digamos que vayamos a la misa diaria. Son pocos los que lo hacen. O ir de visita a beber de este pozo infinito de sabiduría que es el mismo Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. Que podamos en este tiempo desinstalarnos, caminar al encuentro de Cristo, que nos está llamando a la conversión, a dejar el pecado. Dejémonos de demagogia y empecemos a contestarnos ante la verdad. Jesús enseña describiendo las acciones. En lugar de dar un curso sobre la oración, ¿cuántas veces nos portamos con conducta ambigua? Porque decimos una cosa y nos gusta presentarnos como maestros de sabiduría cuando somos unos necios e insensatos, al no tener coherencia de lo que decimos y cómo vivimos. Es importante que hagamos un zoom en nuestro propio corazón para que podamos descubrir verdaderamente en ese acercamiento cómo estamos viviendo estos días de la vida que pasan a prisa y vuelan. Que la palabra de Dios, esa sabiduría que se pregona, se anuncia siempre a tiempo y a destiempo, sea buscada, atendida de parte de nosotros los escuchas y sobre todo aplicada en nuestro modo de vida, luchando valientemente con la divina gracia contra las fuerzas malignas y diabólicas que nos golpean y nos asedian con mayor furia en este tiempo de Cuaresma. La Iglesia sigue cumpliendo la labor de Cristo, la misma que hizo Jonás cuando llamó a la conversión a los habitantes de Nínive. Sí, este reproche de Cristo ha de ser atendido también por nuestra generación, para no ser juzgados tan severamente como el Señor anuncia que sucedió con sus coterráneos y contemporáneos. Porque resulta que hoy hay muchos que nos llaman por esta palabra de Dios a la conversión y no buscamos cómo atenderla, cómo hacerla vida. No puede ser que estemos sirviendo a dos amos, porque amaremos a uno y odiaremos al otro. No podemos servir la actitud diabólica del egoísmo, de la envidia, de la lujuria, de la ira, de la pereza, y simultáneamente servir a Jesucristo, que es disciplina, que es orden, que es perfección, que es santidad. Que la predicación que en esta Cuaresma nos llega a los oídos no sea ignorada y mucho menos rechazada, sino que como los habitantes de Nínive y como la reina de Saba, pongámonos en movimiento, tanto en el cuerpo como en el corazón, para ir a alimentarnos de la única infinita sabiduría que se sigue prodigando y se nos sigue dando en cada Eucaristía, en cada celebración de la palabra, en cada ortodoxa homilía
que se nos expone con valentía los retos que Cristo nos está llamando a aplicar y a vivir cada día. Repito, que esta 40ª nos mueva a encontrarnos con Jesús, sabiduría eterna de Dios. Amén.